Hoy os voy a contar la historia de Andrea. Andrea, evidentemente, es un nombre ficticio que encubre al verdadero nombre de esta persona, cliente nuestro, que venía con un problema, cuál es la solución que le aplicamos y cuál ha sido el resultado. Veréis, Andrea es una de las socias de una consultora que tiene más de 30 empleados, situada entre España y México. Los países son ficticios, pero es verdad que está en dos países, uno en Latinoamérica y otro en Europa, en España concretamente. Esta consultora pues llevaba ya bastantes años haciendo contenido. Contenido significa contenido, o sea, tenían una agencia, cogían los datos objetivos, o bien o mal, no me meto ahí, no nos metemos, por decirlo de alguna manera, y la agencia pues emitía ese contenido por diversos canales, con creatividad pues muy chula, muy llamativa. Lo hacían a través de Instagram, a través de, básicamente, en LinkedIn tenían poca presencia, y su cliente claramente eran empresas. Solucionaban un problema muy concreto de las empresas, no era la típica consultora o no es la típica consultoría en general. Pero Andrea tenía ya pues más de 30 años de experiencia en ese sector, corroborado en diferentes empresas, sobre todo en la última donde es socia aparte de otros. Y la verdad es que tiene un buen currículum porque, aparte de ser licenciada en económicas, tiene 2 másters y es una persona pues que jamás de los jamases se había puesto delante de una cámara, de un micro o escrito en primera persona. El tema del marketing, pues que lo lleven ellos, ¿no? Algo muy habitual. Que lo lleve la agencia, que me hagan posts el chaval o la chavala que está ahí, que busquen, ahora supongo que debían buscar en ChatGPT en su día, ¿no? Y con la aprobación de la responsable de marketing de esta empresa, pues se emitían posts. No en nombre de Andrea, todo hay que decirlo, sino en nombre de la empresa. Sin meternos un poco a saco si usaban bien los canales para llegar a B2B, si hacían estrategia de contacto en LinkedIn, si tuvieron un boletín o no nos metemos en eso, porque la agencia hacía su trabajo, pues francamente bien, pero el trabajo de la agencia era el trabajo de la empresa, no el de Andrea. Andrea tenía un problema. Andrea tenía experiencia. Andrea veía a gente que sin tener ni puñetera idea de con un currículum 20 veces menos formado que ella, pues estaba sonando en las redes, pues sobre todo LinkedIn y alguna otra, como algo espectacular, y le pasaba pues lo mismo que me pasa a mí y seguramente a ti, y es que dices, vamos a ver, si la gente aplaude esta obviedad de este tipo que nació ayer, lo que aplaudirían si empiezo a contar cosas de mi experiencia, de mis valores, de mi conocimiento, de mis casos de éxito, de cómo he solventado un problema u otro. Claro, pero eso se quedaba allí, en Easy. Bueno, mi nombre es Juanjo Amengual. Si estás escuchando este podcast ya lo sabes. Soy el director de B2Bpro.es, una agencia de B2B que genera posicionamiento a directivos y generaliza a las empresas y directivos a través de mentoría para CEOs y a través de gestión de canales como pueda ser LinkedIn, YouTube, todo en B2B. Pues ¿cómo transformamos a Andrea, un diamante en bruto que apenas tenía ni seguidores ni audiencia, ni tenía un reconocido, simplemente no existía en las redes? O sea, su conocimiento lo sabían los socios, sus clientes, su familia y ella, poco más. Bajo siempre la frustración de decir, si yo hablara, es que rompería. Aunque no siempre es así. No siempre es así significa que no es fácil. Quiero decir, oye, si yo sacara un 0,5% de la cuota china, me forraría. Ya, pero hay que hacerlo, hay que llegar. ¿Y cómo se llega a conseguir un 0,5% de cuota en China? Ese es el problema, ¿no? Bueno, esa es la solución. Pues nos pusimos manos a la obra.
Y la obra no era más que separar a Andrea de su empresa. ¿Qué significa eso? Pues hacer un plan de marketing, una hoja de ruta, en la cual Andrea es el producto, Andrea es el diamante en bruto que hay que exponer al mundo con su conocimiento y con una estrategia de contenidos adecuada y de contactos y de crecimiento y de canales. Pero no la consultora de la cual ella era socia y directiva, no. Hablamos de ella y fundadora, por cierto. Hablamos de Andrea, que es bastante bastante diferente de lo que es la empresa. Evidentemente, lo primero de todo fue establecer pues su propuesta de valor, quitar la presunta humildad que la tenía, como todos los grandes pensadores o los grandes ejecutivos, y poner en valor todo, absolutamente todo, las cosas que había hecho. ¡Wow! Un diamante en bruto. Bueno, era un diamante, no era en bruto. Ni os imagináis, porque no puedo decir más datos, la cantidad de problemas, clientes solucionados, la cantidad de comentarios, libros, conferencias, pero llenando salones con ejecutivos, no conferencias de webinar con dos pelagatos, no. No fue difícil, lo más difícil, curiosamente, fue sacar la información. Pero realmente el contar la propuesta de valor de Andrea, los hitos conseguidos, todo esto realmente no fue muy difícil. Por la razón que os eximo de que efectivamente tenía muchísimo que contar y había hecho muchísimas cosas. O sea que la parte de propuesta de valor de Andrea, luego pues definir la marca, colores, tipografía, cómo tenía que salir, con qué imagen, que estuviera cómoda, qué tipo de forma de hablar, la suya. Una vez tuvimos ya más o menos algo, el perfil, a la par también trabajábamos la audiencia. ¿Quién es nuestro reader persona? Reader, o sea, ¿quién va a ser la audiencia que nos va a leer? ¿Y con qué finalidad? Al final, la finalidad es exponer la marca para que te reconozcan, y esto indirectamente acaba golpeando indefectiblemente a lo que es la empresa y al negocio. Porque las empresas somos personas, y si las personas cuentan cosas interesantes, la gente contrata a las empresas. Esto es un poco un silogismo, pero es así. Punto, final, no hay más que hablar. Entonces, ¿qué nos pusimos a hacer? Pues a trabajar el reader persona. El reader persona, en la audiencia, son aquellos a los que nosotros tenemos que encandilar, impactar, recoger, que nos sigan en aquel boletín o en aquel otro, y ponernos un indicador de sí, este es el reader persona y hemos conseguido que nos sigan 1000 más de estos, vamos bien. ¿Cualquiera podría serlo? No. Evidentemente cualquiera, incluso el cuñado, podría seguirlo, pero no, la idea no es esa. La idea es estructurar muy claramente quién realmente queremos que nos oiga y nos siga y nos lea y al final, claro que sí, nos referencie en un tema. Hasta ahí, dos cosas: la propuesta de valor y, por supuesto, el reader persona, la audiencia a la cual queremos alcanzar. Y seguíamos en nuestra mentoría personal con Andrea. Como siempre, el principal problema es la falta de tiempo, pero entendió que eso es prioritario, puesto que con el trabajo que hacemos, luego al final se exponencia cualquier acción y al final los rendimientos de eso, en audiencia e incluso en negocio, se exponencian, o sea, se multiplican. Con lo cual, no es una pérdida de tiempo, sino es una ganancia de tiempo en todos los aspectos. Vamos a por la siguiente parte del tema de la historia de Andrea. ¿Qué contar? Claro, nosotros hemos hecho un historial de Andrea, del público, de lo que, de quién es, lo que hemos hecho. Pero ahora nos falta lo más importante. Descubrir el nicho es muy importante, puesto que cuanto más específico sea, menos genérico, menos general, yo digo que marketing hoy es menos es más, pues más fácil será de colocarlo como un posicionador, o sea, que sea posicionable fácilmente
y que menos en general sea, ¿no? Pero si sabemos de qué va a hablar Andrea, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hacemos en todas las mentorías, averiguar cuáles son los temas acuciantes que de verdad les importan a sus readers personas, a su audiencia. Vamos a partir de ahora, olvidaros de Reader y de Bayer y de todo el Sum Corda. A toda su audiencia a la que nosotros vamos a atacar. Como había un denominador común, que puede ser por cargos, por sectores, por problemáticas. Bueno, hay que estudiarlo. Para eso hacemos ese análisis. Luego un diagnóstico validado con el cliente para luego hacer un plan de acción validado también con todo el equipo. Vale, pues si ya sabemos de qué vamos a hablar, cuál es la pupa grande, hay dos estrategias. En este caso, en el de Andrea, no seguimos la estrategia de captación de leads. El objetivo era simplemente influenciar. No era captar base de datos de leads porque aparentemente no había una intención comercial. Sí, al final la hay, pero no inicialmente. Es lo que yo llamo la estrategia soft. Luego está la estrategia hard, que es ya manos a la obra, ¿no? Con ella lo que hicimos fue una estrategia soft. Simplemente definimos a quién queremos impactar, sabemos quién es. Entonces estructuramos una estrategia de contenido y una estrategia de contacto para crecer a través de LinkedIn y otros canales sobre ello. Claro, sabéis, lo he dicho mil veces, que el cerebro está súper bombardeado y actúa como un adblocker. Quiero decir, si recibimos, yo qué sé, pues 1000 impactos a la hora, realmente nuestro consciente detecta 3 cosas. Una marca habitual, esto lo dijo Martin Lindstrom ya en el año 2004 con su libro Biology, imagínate si ha llovido, o 2014. Una marca habitual es lo que es el cerebro, lo segundo es una oferta irresistible, aquí no opera, y lo tercero una necesidad acuciante, aquí sí opera. O sea que si nuestro target, imagínate que es, en este caso de Andrea, no puedo dar muchas pistas, pero imagínate que era, pues son directivos de un sector en concreto que tiene una problemática en concreto. Vamos a llamarla sector inmobiliario, por decir algo. Pues esta problemática pasa por un hambre que tienen de conocer pues tendencias, futuro, datos, cómo se hace, cómo lo hemos hecho, casos de éxito. En general, toda esta información mezclada en un bol nos da resultado de un guión importantísimo, que es lo que marca con nuestros clientes el guión de lo que vamos a hablar. Porque no hay que ponerse delante de un micro a hablar de cualquier cosa. Hay que ponerse a hablar de lo que realmente nosotros podemos afirmar. Pues Andrea se puso manos a la obra. Claro, nosotros operamos en todo el mundo, es imposible grabarla en directo, pero lo que ella aprendió a hacer de una manera sencilla es a grabarse en casa con un móvil, con una buena luz, un buen micro, que eso hoy por hoy el presupuesto es nimio, y por supuesto en base a un guión establecido. Si ya tenemos cuáles son los temas, Andrea tenía que prepararse las respuestas a esos temas. Y no usamos ChatGPT, porque Andrea tenía un conocimiento bastante potente donde lo volcaba. Y ese conocimiento, evidentemente, la estructura del guión, pues le estuvimos enseñando pues que no tiene que hablar de cualquier manera, tiene que simplemente hacer pausas, explicar y decir qué es lo que va a contar, que es el titular, que tiene que ser bastante coherente con lo que demanda la gente, contar un poco brevemente quién es ella, pero simplemente a modo de presentación, porque cada vídeo es como si fuera un vídeo aislado. Quiero decir que en YouTube puede ser que solamente vean ese vídeo, igual que en LinkedIn o otros canales, con lo cual hay que decir, oye, voy a hablar de esto, soy este. En este caso, como la estrategia era soft, no incluíamos ningún lead magnet. En una estrategia más cañera, pues sí que intuimos un lead magnet de captador de información, pues sea leads, visita, mail, móvil. Captador de información es el lead magnet, donde hacemos aterrizar en todos los vídeos a la audiencia que quiera una visión completa de la solución a sus problemas, un libro blanco, etc. En este caso no usábamos esta estrategia, con lo cual luego era fácil. Bueno, unos ajustes de comunicación, vas muy rápida, vas más lenta, acuérdate, el guión es este, pam, pam, pam. ¿Y cuánto tiene que durar el vídeo? Tiene que durar lo que tenga que durar. No es, si echas paja, quítale la paja. Pero si son cosas interesantes, pues cuéntalas.
Evidentemente, hay que enseñar, que es lo que hicimos con ella y con nuestros clientes, a trocear bien los grandes contenidos. Quiero decir, yo tengo que ver un contenido, aunque sea de 1 minuto, 20 segundos o de 5 minutos, y tengo que decir, wow, esta persona ha dicho que iba a contar bajo su punto de vista opinión sobre este tema, sobre cómo se solventa o no, ha dicho quién es, ha dicho la fuerza que tiene, lo ha contado y yo me he llenado de información que ha sido muy interesante para mi sector, para mi negocio o para mí personalmente. Esa es la estrategia. Una de las preguntas que yo hago siempre, y también lo hicimos con Andrea, que seguro me está escuchando, pero no se llama Andrea, es aquello de, oye, ¿por qué pagarían tus clientes? ¿Por qué información pagaría? Claro, cuando una persona tiene mucha experiencia y muchas historias que contar sobre un tema, salen bastantes capítulos. Pues ahí ya teníamos la estrategia de contenidos. El tercer paso, o el siguiente paso que hicimos es, pues oye, a trabajar con los contenidos y ¿dónde los distribuimos? En general solemos usar 3 tipos de canales, ¿no? El primero es LinkedIn porque define con quién vamos a contactar, es un trabajo, una estrategia de contacto, donde luego se produce una estrategia de contenidos, pagados o no. En segundo lugar, dentro de LinkedIn cabe la opción de hacer, según qué caso, en el caso de Andrea no, pero webinars para captar la atención del mercado o un boletín dentro de LinkedIn que funciona muy bien cuando el contenido es frecuente en todos los casos. Eso es el segundo caso que hicimos. Y luego otros canales, que evidentemente si tienes una herramienta como Metricool o HotSuite o alguna de estas o Buffer, es simplemente, oye, si tienes un vídeo puedes usarlo y rebotarlo en todos los canales. TikTok, Instagram, los que quieras. En este caso, usábamos el canal de LinkedIn y el segundo canal donde estamos en posición ya después de unos meses de posicionar algunos vídeos es YouTube, que es el segundo gran buscador y el primer buscador y primer canal audiovisual del mundo. Entonces, a partir de aquí ya no os digo nada más. Hicimos la tarea, el trabajo de fontanería del canal, el trabajo de fontanería de cada vídeo y empezamos a escupir contenido para que la gente lo descubriera y la gente adecuada bebiera del conocimiento, bebe en estos momentos de Andrea. Hoy, Andrea tiene cada vez más base de datos, más impactos, y no es la primera vez, por lo menos así nos dicen, te he visto y ha sido muy interesante. Lo que estamos haciendo, lo que está haciendo Andrea, es simplemente thought leadership, liderazgo de opinión. Y la están viendo. Y Andrea tiene algo que contar. Y estamos haciendo, o está haciendo ella, prácticamente con nuestra ayuda, que precisamente esa voz influencie en las redes y en el mercado. Pues así es como tratamos nosotros un poco, grosso modo, en este caso el de Andrea. Contaremos más casos porque he contado una versión soft. Hacemos de alguien que tiene algo que contar un influenciador de contenido interesante en las redes que hagan falta o que definamos como interesantes. Si os pica la curiosidad, podéis ver un poco este sistema, el HART, el que yo he dicho HART, en b2bpro.net, donde hay un vídeo explicativo de 6, 7, 8 o 9 minutos, creo que es, con un croquis visual sobre cómo hacemos para captar leads o captar influencia. Y si os pica la curiosidad de cómo podemos influenciar un perfil directivo o CEO, podéis aterrizar simplemente en ceo.b2bpro.net, donde contamos esta estrategia un poquito con más pelos y señales. Andrea, a por ello. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo de Juanjo Amengual. Hasta la próxima.